Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga en este hermoso día. Le damos gracias a Dios por regalarnos un día más de vida, hermanos. Y espero en el Señor que se encuentren bien en sus hogares. Pues vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Recuerden que estamos viendo la carta a los Colosenses, capítulo 1. En la clase pasada nos quedamos en el versículo 20, terminamos de ver 18, 19 y versículo 20, así que vamos a comenzar a ver el versículo 21, esperemos poder terminar hasta el versículo 23. Así que vamos a continuar el Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y dice este versículo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Recuerden que a la luz de este versículo, nosotros antes de creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues dice este versículo que éramos extraños. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estábamos completamente alejados de la gloria de Dios. Nosotros no teníamos participación con ella, éramos como personas extrañas para Dios. Entonces, recuerden que el pueblo elegido de Dios era el pueblo de Israel, y nosotros, antes de creer en nuestro Señor Jesucristo y después de que se funda la iglesia del Señor, pues todas aquellas personas que habían creído en Jesucristo, pues ahora formaban parte, vamos a decir, del pueblo de Dios. Pero nosotros, antes de creer en Él, pues nosotros éramos extraños, éramos personas alejadas completamente de la gloria de Dios. Y también dice este versículo que además éramos enemigos en nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra enemigos aquí está dando a entender que nosotros éramos muy hostiles a todo lo que tenía que ver con Dios. No vamos a negar que si en algún momento alguna persona quería hablarnos de Cristo, para todos aquellos que en algún momento nos hablaron del Evangelio, pues nosotros siempre tendíamos a rechazar todo lo que venía de Jesucristo, todo lo que Dios nos mandaba por medio de su palabra. Pues nosotros tendíamos siempre a decir que no nos interesaba. Eso quiere decir que éramos hostiles, estábamos en contra, vaya, de todo lo que venía de parte de Dios. ¿Por qué? Pues porque nuestros pensamientos estaban alejados completamente de la verdad. Todo eso se derivaba ¿a qué? A que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro pecado, nuestra carne, pues según como narra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 20, ahí nos dice claramente que por lo malo que nosotros hacíamos, pues nosotros aborrecíamos la luz, vaya. Nosotros aborrecíamos todo lo que venía de Dios, toda la verdad de Dios. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, tendíamos a apartarnos de ella, y nosotros aborrecíamos todo eso que nos decían. Y por consiguiente, por nuestro pecado, no veníamos a Cristo, no veníamos a Dios. ¿Para qué? Porque las personas saben en su interior, y por eso no quieren recibir nada de Dios ni de Cristo. En su interior, muy en su interior, saben que muchas de las cosas que ellos están haciendo están mal. Inclusive nosotros sabíamos que muchas de las cosas que estábamos haciendo no estaban del todo correctas. Entonces, la palabra de Dios, como nos muestra lo correcto y qué es lo que Dios quiere que hagamos, a nosotros no nos gustaba eso, que nos dijeran que lo que estábamos haciendo estaba mal. Entonces preferíamos mejor apartarnos de la luz de Cristo o de la luz del Evangelio. Entonces eso es lo que dice en el Evangelio de Juan. Nosotros podemos decir, es fácil deducir, por ejemplo, que las personas que hacen lo malo, vamos a decirlo de esa manera, entendiendo, vamos a trasladarnos al pensamiento de las personas que no han comprendido la palabra de Dios. Las personas pueden entender que las personas que hacen lo malo, llámese, no sé, homicidas, violadores, adúlteros y todos esos pecados así que la gente puede entender que están mal, vamos a decirlo así.
pues viven lejos de Dios y que lo que menos quieren es saber que sus actos son malos. ¿Sí? O sea, lo pueden entender y decir, bueno, sí es cierto, estas personas pues son malas, pero, pero hay personas que no entran dentro de eso, de esos parámetros, de esos pecados, así como que, que según ellos nunca han matado, no son violadores o cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas personas que aparentemente no son tan malas como en comparación con otras, a los pensamientos de las personas? No estamos diciendo que eso sea verdad, pero la gente eso es lo que llega a pensar antes de conocer al Señor Jesucristo. Bueno, entendamos esto, por mucho que una persona diga que cree en Dios o que haga buenas obras, para esa persona, para el mundo, esa persona puede ser una persona muy buena, puede ser una persona justa, puede ser una persona, eh, llámese, eh, perfecta, o no sé, algún término ahí que se utilice para definir una persona que hace buenas obras, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, por muy buena que sea esa persona y que la gente pueda llegar a decir, no, esa persona es una bellísima persona, pues para Dios es su enemigo, vamos a decirlo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Toda aquella persona que no cree en Cristo se constituye enemigo de Dios. Entonces, para Dios, esa persona es su enemigo. Obviamente el mundo no lo ve así, pero Dios, lo que nos interesa a nosotros es lo que dice Dios de nosotros. Entonces, para Dios, esa persona sigue siendo su enemigo, ya que lo que estableció Dios, que una persona puede reconciliarse con Él, es únicamente y a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la condición que Dios puso para que un hombre se pueda reconciliar con Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros hacíamos, aún para nosotros lo más bueno que podíamos llegar a pensar, Dios lo tomaba como malo, porque nuestras razones para hacer lo bueno no son las razones para Dios. Nuestras razones generalmente de un ser humano que hace obras buenas pueden de ser variadas. Puede ser hasta inconscientemente hacer obras buenas para no sentirse tan malo. Otra para enaltecerse el mismo, para hacerse sentir bueno, para que la gente también pueda llegar a pensar que esa persona es buena. O simplemente porque dentro de él, dentro de esa bondad que hay dentro de él, por decirlo de esa manera, lo impulsa a ayudar a otras personas. Pero no es la razón correcta por la cual las personas deben de hacer lo bueno. Y eso es lo que, como cristianos, desde el punto de vista ahorita actual de nosotros, pues ya podemos determinar que la razón correcta por la cual nosotros debemos obrar o realizar buenas obras, que son las que menciona la Biblia, es para que Dios sea glorificado por medio de nuestras obras. Eso es lo que a nosotros nos debe impulsar a actuar y a mostrar que hemos creído en Cristo, ayudando a las demás personas, pero con el único objetivo de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea el que reciba toda la gloria de nuestros actos y de nuestras obras. A diferencia de que cuando estábamos en el mundo, antes de recibir a Cristo, pues nuestras obras no estaban enfocadas a eso, simplemente estaban enfocadas a nosotros mismos, a nuestra propia gloria. Es por eso que la salvación de Dios y determinó que la salvación y la reconciliación con Él única y exclusivamente iba a venir por su mera misericordia, no por nada más que el hombre pudiera hacer, porque tendemos mucho nosotros a hacernos sentir merecedores de todo. Cuando nosotros hacemos algo bueno, pensamos que merecemos un premio, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces, si Dios hubiese puesto como parámetro que las obras del hombre, las buenas obras del hombre, eran suficientes para alcanzar su favor, toda la humanidad se sentiría merecedor de la gloria de Dios, porque con una obra que haga, ya sería yo San Román. Entonces, pero Dios puso el parámetro de que eso está mal, y para que ningún ser humano se enaltezca haciéndose creer que él merece el favor de Dios,
dijo, por medio de mi Hijo Jesucristo y de la fe en Él, exclusivamente viene la reconciliación conmigo. Así que todo lo demás sale sobrando. Y de eso es lo que nos enseña. Leemos nosotros en el libro de los Hechos, y hay muchas cosas en el trasfondo de la historia de Cornelio, desde el punto de vista, obviamente, desde el que se ve el texto. Pero en este caso podemos nosotros desmenuzar un poquito el capítulo 10 del libro de los Hechos, narrando lo que estaba pasando allá. Por ejemplo, el libro de los Hechos narra sobre la historia de un hombre llamado Cornelio. Este hombre era de nacionalidad romana, porque también dice la Biblia que él era un centurión del ejército romano, ¿sí? Pero no solo eso, sino que también Cornelio caía dentro de lo que muchos de nosotros éramos antes. Dice la palabra de Dios que lo define básicamente como una buena persona. Era una persona que narra en el versículo 2, dice que era piadosa, además que era temeroso de Dios. Y no solo él, sino que él había enseñado a toda su casa a temer a Dios. Tercero, dice que daba mucha limosna al pueblo. Y cuarto, siempre oraba. Entonces, si nosotros tomamos esos 4 puntos o 4 atributos que tenía Cornelio, entonces cualquier persona va a decir, no, pues esa era una persona muy buena, una persona querida por el pueblo. Sí, y sí es cierto, pero un día, dice, también sigue narrando el libro de los Hechos, que Cornelio recibió una visión de parte de Dios, y en la que un ángel se le acercaba y le comenzaba a decir, Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Esa es una traducción de una traducción de la Biblia, pues, para entender un poquito mejor. Entonces dice el ángel que lo que Cornelio había hecho, pues Dios había recibido y estaba contento y le agradaba lo que Cornelio hacía. Sin embargo, había un problema, que no era suficiente para Dios lo que Cornelio hacía. Cornelio ayudaba al pobre, Cornelio oraba, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero para Dios eso no es suficiente, porque él ya había establecido un parámetro, que la reconciliación no iba a venir por las obras. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manda por medio de su ángel a llevar el mensaje a Cornelio para decirle que necesita recibir algo más. Entonces manda a llamar al apóstol Pedro. ¿Cuál fue el motivo por el cual se mandan a buscar a Pedro? ¿Acaso Cornelio no era una buena persona? ¿No era suficiente lo que él hacía para ganar el favor de Dios? Pues obviamente no, porque si hubiese sido suficiente lo que Cornelio hacía, pues Dios hubiese recibido con agrado todo lo que él hacía y ya le daba la salvación a él y a toda su casa. Sin embargo, algo le faltaba a Cornelio para que todo eso que hacía, vamos a decir, recibiera él lo principal, que lo iba a reconciliar con Dios. Entonces, ya en el versículo 33 dice Cornelio, que le dice a Pedro, después de una plática que tuvieron del por qué, Pedro le pregunta a Cornelio por qué lo mandó a buscar. Cornelio le responde, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Y para qué? Dice el versículo, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué tenía que oír Cornelio? Obviamente el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que tenía que oír en primer lugar. Y en el versículo 43 dice, el apóstol Pedro hablando, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, serían reconciliados con Dios todos aquellos que creyeren en Jesucristo. Entonces, la primera parte, que es el versículo 33, dice que lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Oír lo que Dios nos manda. ¿Y qué es lo que nos manda Dios que debemos oír? El evangelio de Cristo. Y en segundo lugar, debemos creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ser reconciliados con Dios. Son 2 puntos. Primero el oír y después el creer en el evangelio. Entonces,
de esa manera tenía que ser perdonado. Por eso Cornelio, a pesar de todo lo que hacía, no era suficiente para Dios, porque él debía escuchar el Evangelio y creer en Jesucristo para que entonces, por medio del Señor, pudiera ser reconciliado con Dios. Eso es desde una perspectiva que podemos analizar el libro de los Hechos en el capítulo 10. ¿Sí? Entonces, lo único, y este versículo que es esta historia, lo que nos enseña que es que lo único que reconcilia a Dios con el hombre, o lo que reconcilia al hombre con Dios, únicamente es Jesucristo. Nuestras obras salen sobrando hasta antes de creer en Cristo. Y a partir de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra fe en Cristo, nuestras obras cuentan para Dios. Todo lo que nosotros hicimos ya pasó. A partir de que hemos creído en Cristo, entonces comienzan a contar nuestras obras. Y pues yo estoy seguro que Cornelio ayudaba de corazón a los pobres, pero nuestros sentimientos nuestros sentimientos antes de creer en Cristo para Dios, pues vamos a decir, no tienen el valor suficiente para que alcancemos su perdón y nuestra reconciliación con Él. ¿Sí? Tiene que ser Jesucristo, oír y creer en el Evangelio. Eso es lo único que a nosotros nos reconcilia con Dios. Eso es lo que nos enseña a nosotros ese versículo. Versículo 21 dice que nos reconcilia con Dios, pero debemos entender cómo es la reconciliación con Dios, porque si en algún momento nosotros queremos compartir la palabra de Dios y compartir el Evangelio, pues debemos de saber nosotros y cómo explicarle a las personas que únicamente por Jesucristo podemos nosotros reconciliarnos con Dios. Y podemos explicarles también el caso de Cornelio. El versículo 22 dice, de Colosenses 1, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Este versículo, ¿qué nos está diciendo? Que recibimos la reconciliación con Dios por medio de ¿qué? Por el medio del sacrificio de Cristo, o sea, por medio de su muerte en la cruz. Ese fue el precio que tuvo que pagar nuestro Señor para que nosotros pudiéramos ser reconciliados, ya que nosotros no teníamos absolutamente nada con qué comprar nuestra vida, vamos a decirlo así, o liberarnos del pecado. Entonces lo único que podía liberarnos del pecado era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él murió por nosotros. Y dice, como dice en Romanos 5, 10 y 11, dice que nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de ¿qué? Por medio de la muerte de su Hijo. Ese es vamos a decir, lo que se pagó para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Entonces, también dice el versículo, aquí en esta parte donde dice, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Solamente por la obra redentora de Jesucristo es que Él mismo nos puede presentar ante Dios como personas santas, sin mancha e irreprensibles ante Dios. Nosotros de ninguna manera podíamos tener esos atributos por nosotros mismos, obviamente. ¿Por qué? Porque pues vivíamos en pecado todo el tiempo. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra fe en Jesucristo es que Él nos presenta ante Dios de esa manera, con esos atributos, vamos a decirlo así, con esas características, como santos, sin mancha e irreprensibles. Pero vamos a ver qué quiere decir estas palabras. En otras palabras van a decir, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos toma, y cuando usa la palabra presentarnos o nos presenta, dice que nos recomienda ante Dios, vamos a decirlo así. ¿Sí? Nosotros tenemos una carta de recomendación ante Dios por nuestra fe en Jesucristo. Entonces, cuando dice que nosotros somos santos, ¿qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo nos muestra ante Dios como personas que ya no tenemos pecado, vaya, que todos nuestros pecados pasados fueron quitados, y ahora nos muestra como personas santas, ya que
pues al no tener pecado y a creer en Jesucristo, dice la palabra de Dios que somos separados para Dios, somos consagrados para el servicio, para nuestro Dios. Entonces ya no somos del molocho, ahora somos separados para servirle a nuestro Señor Jesucristo. También dice que nos muestra sin mancha, o sea, sin ningún defecto, como un sacrificio perfecto. Acuérdense del Antiguo Testamento que para que el cordero que tenían que ellos tomar para el sacrificio tenía que ser puro y sin mancha, que quiere decir que no debería tener defecto, para que la ofrenda sea recibida con olor fragante. Entonces, también nosotros, al creer en Cristo, nos recibe Dios como un sacrificio perfecto por medio de Jesucristo. Ahora nosotros venimos a ser ante Dios sin mancha. Y la otra parte dice que pasamos a ser irreprensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos nada que nos acuse, vamos a decir. No hay nada ni nadie que nos pueda acusar, que pueda reprendernos por algo que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque está ahí nuestro Señor Jesucristo para interceder por nosotros. No hay nada que nos acuse, estamos sin tacha. Vamos a decir que nuestro historial delictivo fue borrado y nos dieron una hoja nueva. Entonces no hay nada que nos acuse, porque todo lo que nosotros hicimos en el pasado fue limpiado y quitado por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la posición que nosotros ahora tenemos ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por haber creído en Él. Obviamente esto no sucedió por algo que nosotros hicimos, porque eso es lo que narra Romanos 3:23. Dice que nosotros, a causa de nuestro pecado, pues estamos destituidos de la gloria de Dios por naturaleza. Entonces, el único que puede presentarnos ante Dios de esa manera es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, pues obviamente tenemos que depositar nuestra fe y reconocerlo y aceptarlo como Salvador. Él es el único que nos puede mostrar ante Dios así. ¿Por qué? Porque Dios ya no nos ve a nosotros, vamos a decir directamente, sino que entre Dios y nosotros está su Hijo Jesucristo. Y vamos a decir que Dios nos ve a nosotros en su Hijo por nuestra fe en Él. Entonces todo lo que Jesucristo es como si nosotros fuéramos, por decirlo de esa manera. Entonces todo eso malo que había en nosotros, Jesucristo lo quitó y nos los imputó a nosotros. ¿Sí? Por eso Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Ya no ve nuestra naturaleza pecaminosa. Y para terminar, el versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. En la traducción Reina Valera actualizada utiliza una correcta palabra en lugar de si en verdad. Esa traducción utiliza la palabra por cuanto, o sea, decía por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sucede todo eso. Lo que está descrito en los dos versículos anteriores, que es la reconciliación con Dios y la forma en que Jesús nos presenta ante Dios, únicamente sucede cuando una persona deposita su fe en Cristo, cuando ha escuchado y creído en el Evangelio correcto, en el Evangelio bíblico. Eso sucede cuando nosotros verdaderamente creemos en Cristo. El problema de la confusión que puede haber en la traducción del Reina Valera 1960 en este versículo es que podríamos malinterpretar este texto, porque aparentemente lo que te está diciendo es que si permanecemos firmes en la fe del Evangelio, se cumplirá lo que anteriormente dice, que es la reconciliación y todo eso. Pero que si no te mantienes firme en el Evangelio, eso no va a suceder. Así como que te da a entender que pudieras perder tu salvación y tu posición ante Dios por medio de Cristo. Eso es lo que no está diciendo ese versículo. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo en sí? Es que todo lo que, vamos a decir, todo eso sucedió desde el momento que nosotros creímos. Pero lo que está... vamos a situarnos en el contexto de la carta a los Colosenses. Recuerden las doctrinas falsas que querían entrar a la iglesia de Colosas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? ¿Qué es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo cuando dice este versículo? Bueno, él está diciendo o está escribiendo bajo esta condición. Dice que si verdaderamente una persona creyó en el Evangelio
verdadero de Cristo, esa persona no tiene por qué apartarse tras doctrinas equivocadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le revela a él que lo que él creyó es verdadero. Sin embargo, hay personas que no comprendieron bien el Evangelio y se ponen a oír otras cosas u otras enseñanzas o otras historias ahí que los hombres utilizan para engañar a la gente y se van tras ellas. O sea, si una persona se aparta del Evangelio correcto de nuestro Señor Jesucristo, significa que nunca entendió el Evangelio y por no entender el Evangelio no creyó como debió haber creído verdaderamente en el Evangelio, significa que en esa persona no se llevó a cabo la obra salvífica de Cristo, porque nunca entendió el Evangelio. Una persona que verdaderamente comprendió el Evangelio no se aparta tras otras doctrinas. Por eso menciona este versículo esa parte, ¿no? Dice, por cuanto permanecen firmes, el Señor Jesucristo ya hizo esto en ustedes. Pero si una persona se aparta del Evangelio es porque nunca estuvo arraigada en el Evangelio. Eso es lo que dice el versículo. Nunca estuvo sujeta y nunca estuvo confiada a todas las promesas del Evangelio. Simplemente oyó lo que alguna vez se le dijo, pero nunca se sujetó a él, nunca afianzó su fe en Cristo. Y cuando le llegaron con otras historias u otra cosa que le gustó a sus oídos, pues decidió irse tras esas doctrinas o tras esas enseñanzas, apartándose de lo que es el Evangelio. Pero realmente esa persona nunca creyó en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, nunca sucedió la posición que Jesucristo nos da ante nuestro Dios, pues nunca sucedió en esa persona, porque no comprendió nunca el Evangelio. Eso es lo que nos dice ese versículo. No sucede por algo que nosotros hicimos, únicamente por medio de nuestra fe en Jesucristo tenemos esa posición ante Dios y nos reconciliamos con Él. Pero nada más, no podemos poner a cuenta de nosotros algo que hayamos hecho. Eso es lo que nos dice ese versículo. Y nos habla Efesios 4:14 precisamente de ese punto. Dice una traducción del lenguaje actual de la Biblia, de Efesios 4:14, donde dice, ya no seremos como niños. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando una persona no ha entendido el Evangelio. Que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra cosa. Y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Entonces, para que nosotros seamos, como dice este versículo, que fácil nos engañen, debemos desconocer completamente las Escrituras. Es por eso que se nos recomienda a nosotros leer la palabra de Dios, sujetarnos a la verdad de Dios, creer firmemente y confiar que el Evangelio que nosotros sabemos y hemos escuchado de Jesucristo es verdadero, es fiel y se va a cumplir. Se cumple y se va a cumplir. Entonces, la posición que nosotros tenemos ante Dios por medio de Jesucristo es una realidad si nosotros creímos verdaderamente en el Evangelio. Eso es lo que dice el versículo. Si verdaderamente has creído en el Evangelio, entonces debes de tener la seguridad de que tú, ante Dios, el Señor Jesucristo te representa. Entonces eres sin mancha, eres santo, eres irreprensible ante Dios. Por lo tanto, te has reconciliado con Dios. Pero si no has comprendido el Evangelio y no sabes realmente de qué es lo que está hablando el Evangelio, probablemente pues la persona no haya recibido la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque se puede apartar completamente de las Escrituras. Eso es lo que nos dice Efesios 4:14. Entonces, ¿qué es lo que nos mandan a nosotros, hermanos? Estos versículos nos dicen a nosotros, se le dijeron a Colosenses y nos dicen a nosotros. Tengamos cuidado de las cosas que oímos, y si nosotros llegamos a oír algo, vayamos a las Escrituras para ver si es verdad lo que están diciendo. Inclusive lo que yo les estoy diciendo, váyanse a la Biblia para ver si lo que yo les estoy diciendo es verdadero. Entonces, ¿qué se nos enseña? Que nos debemos sujetar a la palabra de Dios, debemos confiar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no dejarnos engañar por doctrinas y falsas enseñanzas, que lo que busca Satanás es apartar de la verdad a las personas. Entonces, en la oportunidad que nosotros tengamos, hermanos, también compartamos la verdad de Dios a otras personas. Y como le dije a una hermana, si usted gusta o piensa que puede compartir este video a otra persona, a su familia, a sus amigos, a quien usted guste, lo puede hacer.
con toda confianza. Y esta parte del estudio que estamos tratando es una parte que nos ayuda a nosotros para explicarle a otras personas cómo se puede reconciliar con Dios, y que únicamente es a través de Jesucristo y no por sus obras. Entonces, les invito, hermanos, a continuar leyendo las Escrituras y a reflexionar y a darle gracias a Dios sobre lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros ante Dios, que es reconciliarlos con Dios, y que ahora nos ha quitado todo nuestro pecado y nos ha hecho sin mancha e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en la próxima clase.